Mi hermana decidió que nuestro tío, quien nos cuidó toda la vida mientras nuestros padres nos ignoraban, fuera quien la acompañara al altar en su boda. Y eso desató un caos familiar. Tengo 36 años y una hermana menor de 31. Siempre fuimos solo nosotras dos. Desde afuera, parecíamos una familia normal. Vivíamos en las afueras de Dallas, en un barrio donde todos cuidaban su jardín y las casas estaban tan juntas que sabías el nombre del perro de tu vecino sin haberlo visto nunca. Pero la imagen era solo eso, una imagen. Puertas adentro, nuestra casa era una guerra fría constante. No había gritos, ni golpes, ni nada tan obvio. Lo nuestro era el tipo de negligencia que se esconde detrás de silencios largos, miradas que pesan más que palabras, y esa manera tan cortante de decir que estoy ocupada, cuando en realidad no había nada más que evitar mirarte a los ojos. Mi hermana y yo crecimos con padres que parecían más interesados en sus carreras y su estatus que en ser realmente padres. Mi madre trabajaba en el sector de bienes raíces y era de esas personas que siempre iban bien vestidas, incluso para sacar la basura. Mi padre era abogado y, sinceramente, parecía odiar a todo el mundo excepto a sí mismo. Ambos eran extremadamente preocupados por las apariencias. La idea de que la gente pensara mal de ellos les quitaba el sueño. Pero preocuparse por cómo se sentían sus hijas, eso no les quitaba ni un minuto. Cuando yo nací, mi madre tenía 26 años y no estaba interesada en ser madre. No lo digo como suposición, me lo dijo literalmente una vez, en una discusión. Me lo escupió a la cara como si fuera un dato neutro, no quería hijo. Tu padre insistió. Desde bebé, pasaba más tiempo con nuestra niñera que con ella. La niñera, por cierto, era la hermana de mi papá, mi tía. Una mujer dulce, paciente, que en muchos sentidos fue más madre para nosotras que la mujer que nos dio la vida. Cuando mi hermana nació, la cosa no mejoró. De hecho, empeoró. Para entonces, mi madre estaba en pleno auge de su carrera, cerrando ventas, ganando premios, saliendo en anuncios de la televisión local. Estaba en su mundo, y en ese mundo no había espacio para cambiar pañales ni leer cuentos antes de dormir. Mi padre, por su parte, parecía tener una relación más funcional con el dinero que con las personas. Él proveía. Para él, eso era suficiente. ¿Querías cariño, atención, una charla honesta? Mala suerte. Pero si necesitabas pagar el uniforme de la escuela o comprar libros, ahí estaba. Todo con tal de no hablar demasiado. Mi hermana creció más apegada a mi tía que a nuestros padres. Y no la culpo. Mi tía era la única que la escuchaba de verdad. La única que recordaba sus cumpleaños sin necesidad de Facebook. La única que iba a verla a las presentaciones del colegio o la recogía cuando se enfermaba y la escuela no lograba contactar a nadie más. Lo triste es que, con el tiempo, mi hermana dejó de intentar ganarse el afecto de nuestros padres. Yo creo que se rindió. Aprendió que no tenía sentido contarles sus logros, porque solo recibiría un like más, o, peor aún, un eso es todo. Yo traté de llenar ese hueco lo mejor que pude. Era la hermana mayor, después de todo. La protegía, la defendía, le hacía el desayuno cuando mamá salía a mostrar casas desde las 6 de la mañana. Pero yo también era una niña, y también necesitaba apoyo. Era agotador tener que actuar como madre cuando yo misma apenas entendía el mundo. Las veces que intenté hablar con mis padres sobre cómo me sentía, me topé con la misma respuesta, no exageres. Esa frase me marcó. Aprendí a guardarme las cosas, a no esperar que me escucharan, a resolver sola. El colegio fue difícil, sobre todo porque mi hermana y yo éramos completamente distintos. Ella era más callada, más sensible. Yo era sarcástica, cínica desde temprana edad, una especie de mecanismo de defensa. A pesar de nuestras diferencias, siempre estábamos juntas, en las buenas y en las malas. Era como si fuésemos parte de una pequeña alianza secreta dentro de esa casa de pasillos fríos y conversaciones incómodas. A medida que crecimos, nos dimos cuenta de algo doloroso, no había un solo momento en el que nuestros padres nos miraran con orgullo. Nunca. Ni siquiera cuando me gradué con honores o cuando mi hermana ganó una competencia estatal de escritura en la preparatoria. Les dimos razones para sonreír, solo que no quisieron. Es como si vivieran con un muro invisible entre ellos y nosotras. Cuando mi hermana entró a la universidad, fue gracias a una beca. Nadie la ayudó a llenar solicitudes, nadie fue con ella a visitar campus, nadie la abrazó cuando llegó la carta de aceptación. Fui yo quien la acompañó en todo ese proceso, quien lloró con ella de alegría, quien la ayudó a empacar sus cosas y la llevó hasta su dormitorio en Austin. Nuestros padres ni siquiera fueron a despedirse. Literalmente, no se despidieron. Y cuando ella llamó para decirles que había llegado bien, contestó el buzón de voz. Durante ese viaje, recuerdo que hicimos una parada en un diner al borde de la carretera, y mientras comíamos papas fritas frías y hamburguesas medio cocidas, mi hermana me dijo, prométeme que cuando me case,
tú vas a estar ahí. Aunque nadie más venga. Y se me rompió el corazón. Porque era la forma más triste de decir, no espero nada de ello. La universidad fue el primer gran corte con la dinámica familiar. Mi hermana floreció estando lejos de esa casa, de nuestros padres. Empezó a soltar los miedos, la ansiedad constante de estar decepcionando a alguien. Tuvo la libertad de ser ella misma sin estar bajo esa lupa que siempre la hacía sentir insuficiente. Yo la visitaba cada vez que podía, y hablábamos horas sobre cualquier cosa. Ella encontró amigos de verdad, gente que la quería por cómo era, no por lo que podía demostrar. Fue ahí donde conoció a su actual prometido. Pero ya hablaré de él más adelante. Después de graduarse, ella se mudó a Denver con una oferta de trabajo bastante buena. Yo seguía en Dallas, pero hablábamos casi todos los días. Para entonces, ya hacía años que ninguno de los dos hablaba con nuestros padres con frecuencia. Lo raro es que no parecía molestarles, o fingían que no. Sus vidas seguían en modo automático, fiestas con gente que solo conocían por conveniencia, cenas elegantes donde hablaban más de dinero que de sentimientos, y esa falsa imagen de familia perfecta que sostenían con hilos muy finos. Si alguien preguntaba por nosotras, decían las niñas están muy ocupadas, ya sabes, carrera, viajes, mentira tras mentira. Mi hermana me contaba de vez en cuando que les escribía en fechas importantes, como Navidad o Día de la Madre, solo para no cargar con la culpa. Pero casi nunca recibía respuesta. Si acaso, un gracias frío y sin contexto. Nunca preguntaban cómo estaba, cómo iba su trabajo, si necesitaba algo. Para ellos, era como si seguir vivos fuera suficiente. No había que involucrarse emocionalmente. Siempre que hablábamos de esto, mi hermana decía que se sentía tonta por seguir intentando. Yo le decía que no lo era, que era valiente por seguir esperando algo de personas que claramente no sabían dar. Todo cambió hace poco más de un año, cuando nuestra tía, la que había sido nuestra salvadora silenciosa durante la infancia, fue diagnosticada con cáncer. Fue un golpe durísimo para las dos. Ella había sido el único adulto que realmente estuvo presente, la única que nos escuchaba, nos entendía, nos abrazaba sin reservas. Nos turnábamos para acompañarla al hospital, y yo volaba a Denver cada vez que podía para que mi hermana no cargara sola con eso. En esas semanas difíciles, nos dimos cuenta de algo. Todo lo que nos sostuvo en la vida vino de los vínculos que creamos entre nosotras y con la gente que realmente nos amó, no con quienes debían habernos amado. Nuestros padres aparecieron en el hospital 2 veces, una para la foto, otra para llevarle flores caras y fingir que todo estaba bien. Ni siquiera preguntaron si necesitábamos ayuda con los gastos. Mi hermana los vio llegar esa segunda vez y, sin saludar, se metió en el baño a llorar. Cuando salió, se sentó a mi lado, me agarró la mano y me dijo en voz baja, no quiero que estén en mi boda. Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino por lo fuerte que fue escuchar eso dicho en voz alta. Ella lo había decidido. Pasaron meses. Nuestra tía falleció en otoño, justo cuando empezaban a caer las hojas y el clima se volvía más frío. Fue un funeral íntimo, solo los que realmente habíamos estado ahí. Ver a mi hermana dar unas palabras frente al ataúd me rompió. Habló de cómo nuestra tía la había salvado muchas veces, de cómo le había enseñado a creer en sí misma, a no rendirse. Y dijo algo que se me quedó grabado, a veces la familia no se elige, pero sí se construye. Lo dijo mirando al frente, sin una sola lágrima, con una fortaleza que me desarmó. A los pocos meses, llegó la noticia del compromiso. Me lo contó por teléfono y lloramos las dos. Yo porque estaba feliz, y ella porque estaba asustada de que ese momento tan bonito se viera ensuciado por el dilema familiar. Le dije que no tenía que invitar a nadie que no la hubiera tratado con amor, que era su día, que no debía sentirse culpable por proteger su paz. Y entonces lo soltó, quiero que el tío me entregue en el altar. Él fue quien nos cuidó de verdad. No dije nada al principio, solo asentí, aunque ella no podía verme. Me dieron ganas de abrazarla, de gritarle que claro que sí, que ese era el gesto más justo, más lógico, más hermoso, porque ese hombre, a pesar de todo, había estado. Había hecho lo que nuestros padres no. No buscaba protagonismo, ni reconocimiento, solo estaba ahí, siempre. Lo curioso fue que cuando los rumores del compromiso empezaron a circular entre algunos parientes lejanos, esos que apenas nos conocen pero se enteran de todo, nuestros padres se enteraron también. Y ahí sí, llamadas, mensajes, correos, incluso un intento de contacto a través de la empresa donde trabaja mi hermana. Todo muy repentino. Después de años de indiferencia, ahora querían estar presentes. ¿Y por qué? Porque si no estaban invitados, la gente preguntaría. Y eso no se podía permitir. Para ellos no se trataba de amor ni de arrepentimiento, sino de imagen.
Cuando mi hermana me contó que mamá había dejado un mensaje de voz llorando, diciéndole que cómo era posible que los dejara fuera de su gran día, solo pude pensar en lo irónico que era todo. Lloraba ahora, pero cuando mi hermana tenía ataques de ansiedad y se escondía en el armario para que no la vieran temblar, no movía un dedo. Cuando ella quería ir a terapia y mamá decía que eso era para locos débiles, ahora lloraba por no salir en las fotos de la boda. Cuando mi hermana me enseñó los mensajes que mamá le había mandado por WhatsApp, tuve que leerlos 2 veces, no porque fueran complejos, sino porque costaba creer que vinieran de la misma mujer que prácticamente la ignoró por décadas. El tono era casi teatral. Hablaba de la ilusión de ver a su hija vestida de blanco y de cómo había soñado toda su vida con ese día. Mentira tras mentira. Hasta donde sabíamos, la única cosa que mi madre había soñado toda su vida era con cerrar tratos y ganarse premios por ventas. Uno de los mensajes decía: sería un golpe devastador para tu padre si no lo dejas acompañarte al altar. Siempre te ha querido a su manera. Y eso fue lo que más nos hizo reír. Porque si su manera era fingir que no existíamos más allá de las responsabilidades legales, entonces no era amor. Era ego. Era control. Mi hermana no respondió. No sabía qué decir sin sentir que abría una puerta que no quería volver a cruzar. Ella tenía claro que no quería drama. Quería una boda sencilla, significativa, rodeada de gente que sí había estado. Su círculo cercano era pequeño, pero sólido. Tenía a su pareja, a sus amigos de verdad, a compañeros de trabajo que se convirtieron en familia. Y, por supuesto, me tenía a mí, y al tío. Yo, en cambio, no podía quedarme callada. Respondí uno de los correos que papá me mandó. Nada rudo, pero sí firme. Le dije que la boda no era una función pública, que no era un evento social para que se lucieran como si hubieran tenido algo que ver con el crecimiento emocional de su hija. Les recordé, sin adornos, que su ausencia había sido constante, que el afecto no se mide por ADN, sino por acciones, y que ellos nunca quisieron hacer el trabajo real. Les dejé claro que podían asistir si mi hermana decidía invitarlos, pero que el papel central ya estaba reservado. Que no esperaran estar en la primera fila si nunca estuvieron cuando realmente importaba. Mi padre no respondió, pero no tardó en aparecer otro intento más, esta vez, a través de una tía segunda que vive en San Antonio. Una señora con la que apenas hablábamos, pero que decidió que era buena idea hacer de mediadora espiritual. A veces los padres cometen errores, pero el perdón es lo que hace a una familia fuerte, decía su mensaje. Y ahí fue cuando entendí, esta gente no entendía que no estábamos hablando de errores. Estábamos hablando de abandono, de negligencia emocional sistemática, de años de silencio, de indiferencia, de heridas que nunca les interesó sanar. Mi hermana recibió también un correo larguísimo de nuestra madre, más largo que cualquier carta que le haya escrito en su vida. En él, repasaba momentos sueltos, buscando construir una versión de la historia donde todo había sido difícil, pero con buenas intenciones. Usaba frases como hacíamos lo mejor que podíamos o éramos jóvenes y no sabíamos cómo manejar las emociones. Y lo peor, cerraba con un espero que todavía tengamos una oportunidad de estar presentes en tu día especial. Mi hermana me llamó llorando, no porque quisiera ceder, lloraba porque odiaba sentirse culpable por algo que no había hecho mal. ¿Por qué me duele tanto poner límites?, me preguntó. Y ahí entendí lo jodido que es crecer sin afecto. Te hacen pensar que cada vez que priorizas tu paz, estás siendo cruel. Que decir no a tus padres, aunque tengas razones de sobra, te convierte en una mala hija. Pero no. Ella no era la cruel. Cruel fue tener que aprender a lidiar con la ansiedad sola. Cruel fue tener que aguantar comentarios hirientes sobre su cuerpo durante la adolescencia. Cruel fue ver a sus padres felicitar con entusiasmo a su primo por sus logros y mirarlos de ella como si no valieran nada. Cruel fue pasar la Navidad comiendo en silencio porque nadie se molestó en preguntar cómo había sido su año. No lo dije, pero lo pensé. Si esto hubiera sido una película, este sería el momento en que los padres tienen una epifanía, cambian, piden perdón de verdad, lloran juntos y se abrazan. Pero esto no era una película. Era la vida real. Y en la vida real, hay gente que nunca va a pedir perdón, que nunca va a ver el daño que causó, que nunca va a entender por qué su presencia no es bienvenida. El tío, por su parte, no tenía idea de lo que se estaba gestando detrás de escena. Mi hermana todavía no le había dicho que quería que él la entregara en el altar. Esperaba hacerlo en persona, con calma. Quería ver su cara cuando se lo pidiera. Y yo sabía que ese momento iba a ser especial. Porque si había alguien que se lo merecía, era él. Un hombre sencillo, que nunca buscó destacar, que simplemente estuvo cuando nadie más lo hizo. En medio de todo ese caos emocional, mi hermana siguió adelante con los preparativos. Nada lujoso, nada ostentoso.
Quería una ceremonia al aire libre, en un pequeño parque estatal cerca de Boulder, rodeada de árboles y con una vista hermosa a las montañas. Su vestido era sencillo, sin grandes adornos, pero con un significado profundo. Yo la ayudé a elegirlo. Fue una de esas cosas que te devuelven la fe en que sí se pueden construir recuerdos felices, incluso con una historia como la nuestra. A veces, cuando íbamos juntas a ver proveedores o a cerrar detalles con la organizadora del evento, yo me quedaba mirándola en silencio. Y pensaba, ¿cómo es que sobrevivió a todo eso y aún así se convirtió en esta mujer tan fuerte, tan decidida, tan brillante? Y la respuesta siempre era la misma, porque eligió no repetir el ciclo, porque decidió que merecía una vida distinta. El momento llegó una tarde cualquiera, sin demasiada preparación, como suelen ocurrir las cosas importantes. Mi hermana y yo habíamos conducido desde Denver hasta el pequeño pueblo donde vivía nuestro tío. Era una casa modesta, con un porche lleno de plantas y una mecedora que siempre crujía un poco cuando te sentabas. Él estaba arreglando la cerca del patio cuando llegamos. Tenía las manos llenas de tierra y grasa, y aún así sonrió al vernos como si fuéramos la mejor sorpresa del mes. Nos sentamos con él en la cocina, donde todavía usaba las mismas tazas desportilladas de siempre. El café sabía a hogar, no porque fuera bueno, porque no lo era, sino porque nos recordaba las pocas veces en la infancia donde todo se sentía tranquilo. Mi hermana no tardó en entrar en tema. No es del tipo que anda con rodeos cuando algo le importa. Se aclaró la garganta, se acomodó en la silla como si le pesara algo en el pecho, y le dijo: «Tío, quiero pedirte algo muy importante». Él la miró serio, como si de pronto se activara un radar que le decía que lo que venía no era cualquier cosa. Asintió, sin decir palabra. Y ella soltó: «Quiero que seas tú quien me lleve al altar». El silencio duró unos segundos. No porque dudara. No porque necesitara pensarlo, sino porque no esperaba que lo dijeran. Como si en su mente nunca se le hubiera cruzado la posibilidad de que alguien viera en él esa figura, ese honor, esa responsabilidad. ¿Yo?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y emoción en la voz. «Tú estuviste cuando nadie más lo hizo», respondió mi hermana, y sus ojos ya estaban vidriosos. «No se me ocurre nadie más que merezca estar ahí conmigo en ese momento. Yo, que había visto muchas cosas en mi vida, juro que nunca había visto a un hombre contener tanto una lágrima como lo hizo él». Respiró hondo, se quitó los lentes para limpiarlos aunque no estaban sucios, y cuando habló, lo hizo con una voz tan bajita que tuvimos que inclinar la cabeza para escucharlo. «No sé si soy digno de eso, pero sería un honor». Ahí fue cuando lloramos los tres. No como en las películas, donde la gente se desmorona con música de fondo. Fue un llanto silencioso, contenido, de esos que salen más del alma que del cuerpo. Nos abrazamos en medio de la cocina, con el café ya frío, y por un momento el tiempo se detuvo. No había pasado, no había padres ausentes, no había heridas abiertas. Solo eso, una decisión que sanaba, aunque fuera un poco, todo lo que dolió crecer. Cuando le contamos cómo estaban reaccionando nuestros padres, él se quedó callado. Nos escuchó sin interrumpir, como siempre hacía. Cuando terminamos, suspiró largo y dijo algo que no esperaba. «No les tengan miedo. Ustedes no le deben nada a nadie. Las personas cosechan lo que siembran, y ellos sembraron distancia». Nos quedamos ahí un par de horas más, hablando de la boda, de los invitados, de si él se sentía cómodo usando un traje. Dijo que sí, aunque bromeó con que tendría que buscar zapatos decentes porque todos los suyos tenían suela gastada. Prometió estar ahí, sin falta, con traje o sin él, aunque tuviera que caminar hasta Colorado. Esa noche, cuando regresamos al Airbnb, mi hermana me dijo que sentía por fin que algo encajaba. Que durante mucho tiempo pensó que la boda sería un evento vacío si lo compartía con gente que no la conocía de verdad. Pero que ahora, al tener a nuestro tío ahí, era como poner una piedra firme en el suelo inestable de su historia. Los días siguientes fueron intensos. El rumor de que sería nuestro tío quien la entregaría se empezó a filtrar entre algunos familiares. Una prima que vive en Houston, con quien mi hermana tiene poco contacto, mandó un mensaje pasivo-agresivo diciendo algo como: «No entiendo cómo puedes hacerle eso a tus papás, seguro están destrozados». A lo que ella respondió con frialdad: «Ellos se hicieron eso solos». Yo aplaudí por dentro. Lo curioso fue ver cómo nuestros padres redoblaron esfuerzos por colarse en el evento. De repente, empezaron a actuar como si siempre hubieran sido cercanos. Publicaban cosas en redes sociales como orgullosos de nuestras niñas usando fotos viejas, de cuando aún vivíamos con ellos. Fotos donde la sonrisa era más una obligación que un reflejo genuino de felicidad. Hablaban con otros parientes como si estuvieran involucrados en la organización. Hasta llegaron a decir que estaban ayudando con algunos gastos, lo cual era mentira. Todo estaba saliendo del bolsillo de mi hermana y de su prometido. Y mío, en parte.
Recibimos una llamada un sábado por la mañana. Era mamá. Llamaba para confirmar la fecha y para ofrecer su ayuda con las flores. No sabíamos si reírnos o colgarle. Le dijimos que todo estaba cubierto, que la lista de invitados era limitada y que solo asistiría gente con la que mi hermana se sintiera realmente cómoda. ¿Y nosotros no entramos en esa categoría?, preguntó ella, como si de verdad no entendiera. Mi hermana le dijo la verdad, sin adornos. No me siento cómoda con ustedes. No quiero fingir el día más importante de mi vida. Y cortó. Fue la primera vez que vi a mi hermana poner ese límite con tanta claridad. Sin culpa, sin dudar. Y sentí un orgullo tan grande que me costó expresarlo con palabras, porque no era solo un gesto para la boda, era un cierre simbólico. Era dejar en claro que ya no íbamos a jugar ese juego donde nosotras mendigábamos cariño y ellos decidían si darnos migajas. La boda se acercaba. Todo estaba listo, pero sabíamos que lo más difícil aún estaba por venir, el día del evento, cuando se enfrentaran cara a cara con la realidad de que habían perdido el rol que tanto querían, no por amor, sino por apariencia. Los días previos a la boda se sintieron como el punto exacto donde se cruzan la emoción y el agotamiento. Mi hermana dormía poco, no por estrés del evento, sino porque le costaba procesar el torbellino emocional que se había desatado. Yo la acompañaba en cada paso, desde las pruebas del vestido hasta las reuniones con la organizadora. El prometido de mi hermana también fue un pilar durante todo esto, paciente, firme, leal. Él entendía perfectamente la historia que venía arrastrando mi hermana y no buscaba meterla en ninguna caja. Eso, creo, fue lo que terminó de convencerla de que estaba eligiendo bien. El parque donde sería la ceremonia quedaba a unos 40 minutos al norte de Boulder. El lugar era simple, pero hermoso. Árboles altos, una pradera abierta, flores silvestres por todas partes. El tipo de lugar donde uno puede respirar profundo y, por un momento, olvidarse de todo lo malo. Cuando llegamos un día antes para ensayar y montar algunas cosas, sentí que ese pedazo de tierra iba a marcar un antes y un después para todos nosotros. El tío llegó puntual, con un traje alquilado que le quedaba un poco grande, pero que usaba con dignidad. Nos abrazó a las dos sin decir nada al principio. Luego bromeó sobre que esperaba no tropezarse camino al altar, y todos reímos. Pero yo vi en sus ojos lo que estaba sintiendo. Orgullo. Nervios. Tal vez algo de miedo, pero del bueno. De ese que aparece cuando sabes que estás a punto de hacer algo importante. Esa tarde, mientras repasábamos los tiempos del evento y quién iría en qué orden, la organizadora preguntó en voz alta: ¿quién entrega a la novia? Mi hermana levantó la mano y con la otra apuntó al tío. No hizo falta explicación. El gesto lo dijo todo. La organizadora asintió, tomó nota y siguió como si fuera lo más natural del mundo. Y eso fue un alivio enorme. Porque a veces lo más difícil no es tomar la decisión, sino enfrentar las pequeñas reacciones de los demás cuando esa decisión rompe expectativa. Mientras tanto, nuestros padres seguían en modo propaganda. A través de familiares, supimos que habían comprado ropa nueva para el gran día y que estaban haciendo preguntas sobre la ubicación exacta, la hora, el menú. No porque quisieran ayudar, solo porque querían asegurarse de no quedar afuera de la foto. Literalmente, habían contratado a un fotógrafo para que los siguiera durante la boda. Un tipo profesional que se encargaría de tomarles fotos a ellos, como si fueran parte activa del evento. El nivel de delirio era impresionante. Una prima nos contó también que mamá había dicho que seguro en el último momento, su hija entrará en razón. Esa fue su frase textual. Como si todo fuera una especie de berrinche adolescente y no una decisión tomada con años de dolor detrás. Como si el simple hecho de aparecer arreglados, con buenos modales, pudiera limpiar lo que nunca hicieron. El día de la boda amaneció claro, con una brisa suave que hacía mover las hojas de los árboles como si alguien los estuviera meciendo a propósito. La ceremonia estaba programada para media tarde, cuando el sol empezara a bajar y pintara el cielo con tonos anaranjados. Llegamos al lugar desde temprano para revisar todo. Las flores estaban donde debían, las sillas alineadas, la música lista. Mi hermana estaba radiante, pero no por el vestido ni el peinado. Era otra cosa. Una calma distinta, una firmeza en los ojos que pocas veces le había visto. Yo la ayudaba a vestirse cuando de pronto se quedó mirándose en el espejo, en silencio. Le pregunté si estaba bien y me dijo: estoy feliz, pero también estoy de luto. Le pregunté por qué. Porque hoy acepto, por fin, que nuestros padres nunca fueron nuestros, y que eso no va a cambiar. Estoy dejando ir esa idea para siempre, y aunque duele, también me libera. Y sí, la entendí. Porque yo también llevaba años arrastrando la esperanza de que algún día todo se acomodara, de que ellos recapacitaran, de que se disculparan sinceramente. Pero ese día, en ese lugar, ambas sabíamos que eso no iba a pasar.
y que tampoco hacía falta para ser felices. El tío entró en la sala donde estábamos preparándonos y le dijo a mi hermana que era hora. Ella le tomó del brazo con naturalidad, como si lo hubieran ensayado 1000 veces, aunque no lo hicieron ni una. Él le dijo algo al oído, no lo escuché, pero vi como a ella se le llenaron los ojos de lágrimas, de las buenas, y luego salieron. Yo fui unos pasos atrás, junto a la organizadora, asegurándome de que todo fluyera como debía. La música empezó. La gente se levantó. Las cámaras se alzaron. Y ahí venían, mi hermana, del brazo del hombre que había sido figura paterna sin necesidad de que nadie se lo pidiera. Caminaban despacio, en silencio, con una solemnidad que cortaba el aire. Fue entonces cuando los vi. Nuestros padres estaban sentados en la segunda fila, justo detrás de donde se suponía que estarían los importantes. Mamá se aferraba a su bolso como si eso le diera estabilidad. Papá miraba con una expresión difícil de leer, pero había algo claro en su rostro, no entendía cómo había llegado a estar tan afuera. Cuando vieron al tío, se congelaron. Mamá susurró algo que no pude escuchar. Papá se giró levemente hacia ella y negó con la cabeza. Y ahí fue cuando supe que no lo esperaban. Que aún al último momento creían que mi hermana aparecería del brazo de papá, y no fue así. Cuando pasaron frente a ellos, mi hermana ni siquiera los miró. Fue un momento corto, pero eterno. Y después de eso, siguió todo lo demás, los votos, las risas, los abrazos, el brindis. Pero ese instante, el cruce de miradas que no sucedió, el reconocimiento que no fue otorgado, marcó el punto exacto en que dejamos de pedir permiso para vivir en paz. El resto de la ceremonia fue perfecto. No perfecto de paintes, de esos que parecen diseñados por una agencia de publicidad para vender una marca de flores o vestidos. Fue perfecto porque fue real. La gente que estaba ahí era la que tenía que estar. La emoción no era decorado, era genuina. La felicidad no venía de tener una banda cara o un menú gourmet, sino de haber sobrevivido, de haber construido algo auténtico después de todo lo que nos faltó. Cuando mi hermana y su ahora esposo intercambiaron votos, se escuchaba una mosca. Todos estaban atentos, algunos ya con pañuelos en mano desde que el tío la entregó en el altar. Él también dijo unas palabras antes de darla. No fue un discurso largo ni florido. Solo dijo, no soy su padre, pero fui testigo de su vida. Y no hay honor más grande que acompañarla en este momento. La voz le tembló. A muchos nos tembló todo. Nuestros padres estaban ahí, sí. Pero eran como muebles. No porque los ignoráramos de forma cruel, sino porque ellos mismos se habían puesto en esa esquina emocional mucho antes de que empezara la boda. No sabían qué hacer con las emociones ajenas, mucho menos con las suyas. Vi a mamá apretar los dientes más de una vez durante la ceremonia, como si aguantara el llanto, pero no de emoción, sino de rabia. Rabia por no controlar la narrativa. Por no poder fingir ser los protagonistas de una historia que nunca escribieron. Después de la ceremonia vino la recepción. Un espacio amplio con mesas de madera, luces colgando de árbol a árbol, y un ambiente de esos que te invitan a relajarte, a ser tú. Había vino, cerveza artesanal, comida servida en platos sin pretensión. Todo con detalles hechos a mano, porque mi hermana lo planeó así, con cariño, sin ostentación. Y ahí, mientras la gente brindaba y reía, fue que sentí el peso de todo lo que habíamos cargado tantos años. Yo tenía mi copa en la mano cuando mi padre se me acercó. Su cara era de alguien que estaba esperando el momento justo para intervenir, como si hubiera estado ensayando su entrada toda la noche. Me pidió si podía hablar conmigo a solas. Le dije que no, que podía decir lo que fuera ahí mismo, en la mesa. Él dudó. Se notaba incómodo. Luego soltó, con esa falsa humildad que siempre lo caracterizó. No esperaba que me excluyeran de todo esto. No contesté enseguida. Lo miré. Lo estudié. No tenía enojo en la cara, tenía desorientación. Como si de verdad no entendiera lo que había pasado. Como si se preguntara por qué había perdido el rol que, en su cabeza, todavía le pertenecía por default. Tú te excluiste hace muchos años, le dije sin elevar la voz. Esto no es venganza. Es consecuencia. Se quedó callado. Y eso era raro en él, porque siempre tenía algo que decir, algún argumento, alguna defensa. Pero esa noche no le salieron las palabras. Tal vez porque sabía que yo tenía razón. O tal vez porque, por primera vez en su vida, se estaba enfrentando a una versión de nosotras que ya no lo necesitaba. Mamá, por su parte, no intentó hablar. Se quedó en su mesa con un par de familiares, fingiendo sonreír para las fotos, como si aún pudiera salvar algo de reputación. Pero cada sonrisa era más tensa que la anterior. Nadie le prestaba demasiada atención. Ella, que vivía para ser el centro de la escena, no entendía cómo había quedado fuera del foco. La noche siguió con discursos. Yo fui la última en hablar. No quería hacerlo, pero mi hermana me insistió.
Tomé el micrófono con la copa de vino ya medio vacía y dije algo parecido a esto. Cuando éramos niñas, mi hermana me pidió que no la dejara sola. Esa fue mi promesa. Y hoy, verla aquí, feliz, amada, cuidada, es una de las pocas veces que siento que la vida realmente me dejó cumplir con algo importante. Esta no es solo su boda. Es la coronación de todo lo que sobrevivimos juntas. Y tener al tío aquí, en este lugar tan simbólico, es una forma de hacer justicia emocional. Porque él sí estuvo. Él sí escuchó. Él sí amó sin condiciones. Y eso merece ser celebrado. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos, todo eso. Pero lo que más recuerdo es la mirada del tío. Estaba a punto de llorar, y cuando me senté, me agarró la mano con fuerza. No dijo nada. No hizo falta. Ya entrada la noche, mamá y papá se fueron sin despedirse. Se levantaron discretamente, hablaron con un par de personas, y desaparecieron. Nadie los detuvo. Nadie les rogó que se quedaran. Nadie les pidió una última foto. Fue simbólico. Se fueron igual que como vivieron con nosotras, en silencio, con distancia, incapaces de reconocer el lugar que perdieron por no saber ser. Después que se fueron, el ambiente se alivianó aún más. La pista se llenó de gente bailando, riendo, liberándose. Me uní a mi hermana en una canción que habíamos bailado de niñas en nuestra habitación, cuando poníamos la radio al máximo para olvidar los gritos o los silencios pesados del comedor. Ahí, en medio de esa pista improvisada, con luces temblando sobre nuestras cabezas y la montaña oscura detrás, entendí algo fundamental: no estábamos huyendo de nuestro pasado. Lo estábamos mirando de frente, aceptándolo y eligiendo no repetirlo. Después de la boda, las cosas no volvieron a la normalidad, y eso fue lo mejor que nos pudo pasar. Por primera vez en mucho tiempo, mi hermana y yo sentimos que no teníamos que caminar con cuidado. No teníamos que medir cada palabra por miedo a herir a quienes, en realidad, nunca se preocuparon por no herirnos a nosotras. Habíamos cruzado un umbral. Lo que vino después no fue paz absoluta, porque no se borra de la noche a la mañana todo lo que dolió crecer como crecimos, pero sí fue libertad. Y eso ya es bastante. La mañana siguiente a la boda, desayunamos todos juntos en una cabaña alquilada cerca del parque. Estábamos los que realmente importaban, el esposo de mi hermana, algunos amigos cercanos, el tío, yo. La energía era tranquila, sin prisas. Todos hablábamos como si hubiéramos sobrevivido una tormenta y ahora estuviéramos estirando las piernas bajo el sol. Mi hermana y el tío se sentaron juntos en la terraza. Los escuché hablar en voz baja. Él le dijo que nunca pensó que la vida le daría ese momento, que había pasado años sintiendo que no podía hacer mucho, viendo desde lejos cómo mis padres nos trataban como si fuéramos cargas. Dijo que se sentía culpable por no haber hecho más. Pero mi hermana lo interrumpió. Tú hiciste todo lo que pudiste. Y eso fue muchísimo más que lo que hicieron ellos. Él no respondió. Solo asintió. La cara de alguien que, por fin, se perdonaba a sí mismo. Ese mismo día, mi hermana bloqueó a nuestros padres de todo. Redes, correo, teléfono. Los eliminó como quien se quita una espina infectada. No lo hizo con odio, lo hizo por salud. Me dijo, ya no quiero recibir más mensajes que me hagan dudar de lo que sé que está bien. Y la entendí al 100%. A veces el problema no es lo que te dicen, sino cómo te hacen sentir aunque no lo digan con todas las letras. Esa manipulación emocional de bajo perfil, ese juego mental de hacerte sentir la mala por tener límite. Ya no más. Lo curioso fue que los siguientes días, algunos familiares empezaron a escribirnos por separado. Mensajes cargados de preocupación, que en realidad eran excusas para cuestionar lo que había pasado. Un primo distante me escribió que quizás habíamos sido demasiado duras y que nuestros padres no eran perfectos, pero al final eran nuestros padres. Le contesté con una sola frase: ser padres no es un título vitalicio si nunca cumpliste con el trabajo. No volvió a responder. También hubo gente que se quedó callada. Y eso lo respetamos, porque al final, no todos entienden lo que implica sobrevivir una infancia llena de ausencia. No todos tienen el marco mental para comprender que a veces la única forma de sanar es cortar el vínculo. Y está bien. No buscamos aprobación, solo silencio o apoyo, nada a medias. Mientras tanto, el tío empezó a formar parte más activa de nuestras vidas. No porque él lo exigiera, sino porque nosotras se lo pedimos. Empezamos a incluirlo más en los planes, a llamarlo con frecuencia, a invitarlo a eventos pequeños. Él al principio se notaba incómodo, como si no supiera si era su lugar. Hasta que un día mi hermana le dijo: no te estamos incluyendo por lástima. Es porque te queremos aquí. Porque esto sí es familia. Y ahí, todo cambió. Fue como si el hombre que siempre nos sostuvo desde la sombra por fin entendiera que ya no tenía que esconderse, que su amor había valido, que su presencia fue suficiente,
que su rol fue fundamental. Se permitió ser parte. Un mes después de la boda, hicimos una cena pequeña en mi departamento. Invitamos solo a gente que estuvo ahí en lo más feo y en lo más bonito. No era ningún aniversario ni celebración formal. Solo queríamos agradecer. Hicimos comida casera, abrimos botellas de vino que habíamos guardado con excusas innecesarias, y nos sentamos a hablar de todo. Del pasado, del presente, del futuro. En medio de la conversación, una amiga de mi hermana dijo algo que me quedó dando vueltas. Ustedes se reconstruyeron con las piezas que sus padres dejaron tiradas. No lo dijo con lástima. Lo dijo con admiración. Y fue ahí cuando por fin lo vi claro, no solo habíamos sobrevivido. Habíamos construido algo más grande, más auténtico, más nuestro. Mi hermana ahora habla de su infancia sin llorar. A veces con rabia, a veces con ironía, pero sin esa herida abierta que parecía nunca cerrar. Yo también he cambiado. Ya no siento la necesidad de justificar lo que hicimos, porque lo hicimos por nosotras, no por ellos. Y eso basta. Nuestros padres siguen existiendo, claro. Siguen en su mundo de apariencias, de cenas con conocidos, de fotos familiares donde todo parece perfecto. Quizás todavía le cuentan a la gente que las niñas están alejadas por cosas de juventud. Quizás se dicen a sí mismos que algún día volveremos, como si todo fuera una fase. Pero ya no importa, porque entendimos que la sangre no garantiza amor, que los lazos se construyen, se cuidan, se alimentan, y que si no hay nada de eso, también se pueden cortar. El tío nos lo dijo en esa cena, levantando su copa. La familia no es la que te toca, es la que se queda cuando todo se cae. Pasaron varios meses desde la boda. Mi hermana volvió de su luna de miel con una tranquilidad que yo no le había visto en años. No era la típica felicidad post-evento, esa euforia momentánea que se agota. Era una paz más profunda. Se le notaba en la voz, en la forma en que respiraba, incluso en cómo caminaba. Era como si, por fin, el peso de una historia no elegida se hubiera caído de los hombros. Durante ese tiempo, ni ella ni yo tuvimos noticias de nuestros padres, ni llamadas, ni correos, ni indirectas a través de familiares. Silencio absoluto. Y, sinceramente, ese silencio fue un regalo. Porque por primera vez, dejamos de vivir esperando una reacción. Dejamos de revisar el celular con esa ansiedad de que apareciera un mensaje que nos hiciera tambalear lo que ya habíamos construido. Mi hermana empezó terapia unos meses antes de casarse y la continuó después. Un día me llamó después de una sesión y me dijo algo que me dejó clavada en la silla. Durante años pensé que había algo roto en mí, pero ahora entiendo que lo que estaba roto era el espejo con el que ellos me hacían verme. Y sí, eso lo resumía todo. Porque crecer en una casa donde te aman mal, o directamente no te aman, distorsiona la forma en que te ves. Te hace creer que si no encajas en su molde, entonces sos el problema. Te acostumbras a vivir pidiendo perdón por existir, a agachar la cabeza, a callarte, hasta que un día te despertas y decidís mirar tu reflejo con tus propios ojos. Yo también empecé terapia, no por seguirle los pasos, sino porque entendí que mi forma de sobrevivir había sido contener todo hasta que me rompía en privado. Había aprendido a ser fuerte por defecto, no por elección. Y eso, con el tiempo, te desgasta. Me tomó meses hablar sin sentir vergüenza de lo que viví. Pero cada palabra dicha, cada recuerdo procesado, fue como ir limpiando un terreno para poder plantar algo nuevo. Durante todo ese tiempo, el tío seguía estando. No solo en los eventos o las fechas importantes, sino en lo cotidiano. Un domingo cualquiera, venía a almorzar. Nos ayudaba con cosas de la casa. Nos escuchaba. Mi hermana lo empezó a llamar con cariño, mi roca, y él se reía, pero le gustaba. Yo lo veía más suelto, más cómodo en ese lugar que le dimos y que siempre había merecido. Ya no parecía ese hombre que solo estaba de paso. Era familia. Punto. Un día, mientras cenábamos en su casa, mi hermana se levantó de la mesa, fue a su mochila y sacó una pequeña caja. Se la dio al tío sin decir nada. Él la abrió y adentro había una placa con una inscripción que decía: «Gracias por caminar a mi lado cuando todos los demás se fueron». El tío no dijo nada. Se le llenaron los ojos, se puso de pie, la abrazó fuerte. Yo los miraba desde la silla y pensé, esto es sanar. No tiene que ver con palabras rimbombantes, ni con grandes gestos. A veces es solo esto, reconocer, agradecer, reescribir la historia con quienes sí estuvieron. Con el tiempo, algunos familiares empezaron a hacer las típicas preguntas: ¿van a hablar con sus padres en algún momento? ¿Y si se enferman? ¿Y si mueren sin haber hecho las paces? No lo dijeron por mal. Muchos crecieron con esa idea de que el vínculo sanguíneo está por encima de todo, que perdonar es obligatorio, que cortar lazos es una forma de rencor. Pero no es así. Lo que hicimos nosotras no fue por odio, fue por salud mental.
por amor propio, por respeto a nuestras propias heridas. Siempre respondemos lo mismo: si alguna vez ellos muestran un cambio real, si alguna vez demuestran con hechos y no con excusas que entienden el daño causado, entonces quizá podamos sentarnos a hablar. Pero no vamos a retroceder por culpa, ni por presión externa. No vamos a regalar un perdón que no se pidió, ni una silla en nuestra mesa a quien nunca quiso compartirla. Hace poco, en una reunión pequeña con amigos, alguien preguntó si nosotras éramos esas hermanas con la historia familiar complicada. Mi hermana se rió y dijo: no, somos las hermanas que decidieron escribir su propia historia. Y eso es exactamente lo que hicimos. Hoy en día, nuestra familia es distinta. No se define por apellidos ni por líneas en un árbol genealógico. Se define por presencia, por cuidado, por honestidad, por abrazos dados a tiempo, por conversaciones difíciles que no se evitan, por amor, del bueno, del que no te hace dudar de si lo mereces.